a grabar. ¿Dónde está el...? Ah, aquí está. Voy a detener el video para que mejorarla. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos en la última clase. En la última clase habíamos visto un tópico que se llamaba transferencia de masa en la interfase. Y en esa transferencia de masa en la interfase, lo que nosotros habíamos planteado era un balance entre dos fases. Un balance entre dos fases que nos permitía determinar primeramente, ¿no es cierto?, las concentraciones de la interfase, el XAI, el ISO-AI, ¿no es cierto?, ¿ya? Y posteriormente nos permitía determinar la cantidad de masa o el flujo másico que pasaba, o la densidad de flujo másico que pasaba a través, ¿no es cierto?, desde una fase hacia la otra fase. Que era un poco distinto que como se presentaba fundamentalmente con la parte de transferencia de calor. En transferencia de calor hacíamos solamente un balance entre una fase y la otra fase y calculábamos en buenas cuentas la cantidad de calor que se transfería de un punto a otro. Sin embargo, acá tenemos que hacer un balance entre la fase, por ejemplo, entre el seno de la fase gaseosa y la interfase, pero por el lado de la fase gaseosa. Posteriormente conectamos la fase gaseosa con la líquida con una ecuación termodinámica y luego hacemos un balance entre la interfase por el lado líquido con el seno de la fase líquida. Es decir, que es más complejo, ¿no es cierto? Es más complejo, en buenas cuentas, es más compleja la fabricación, la determinación, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, de las concentraciones de interfase en particular. Pero a continuación, nosotros habíamos visto que para calcular, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, las fases, o para calcular la transferencia de masa, teníamos unos coeficientes de transferencia de masa individuales, ¿ya? Y esos coeficientes de transferencia de masa individuales, en buenas cuentas, eran los K, y si nosotros, ¿no es cierto?, visualizábamos, en buenas cuentas, si nosotros nos remitíamos básicamente, ¿no es cierto?, a la transferencia de calor, en la transferencia de calor nosotros teníamos unos coeficientes de transferencia de masa globales que eran los U, ¿ya? Y aquí también aparecen estos coeficientes de transferencia de masa globales que van a ser equivalentes a los U, que van a ser unos K grandes, en buenas cuentas, ¿ya? Y van a comprender, ¿no es cierto?, a esos K pequeños, que son los coeficientes locales o individuales de transferencia de masa. Los coeficientes de transferencia de masa individuales son equivalentes a los coeficientes convectivos de transferencia de masa en particular. Y por lo tanto, vamos a tener, como ya decíamos, ¿no es cierto?, vamos a tener coeficientes globales en calor que representan el conjunto de las resistencias a la transferencia de calor. Y en transferencia de masa se van a definir entonces coeficientes globales de transferencia de masa, K grande, que son equivalentes a los coeficientes globales de transferencia de calor U. Sin embargo, los coeficientes globales de transferencia de masa se van a definir en base a la fase que se desea trabajar en particular, ¿ya? Es decir, que vamos a tener, antes, el coeficiente de transferencia de calor estaba basado
fundamentalmente en el área. ¿Se acuerdan? Decía, ¿no es cierto? U0 a 0 iba a ser igual a U sub I ahí. Y en buena cuenta, ¿no es cierto? Eso se refería fundamentalmente al área en la cual se determinaba el coeficiente global. Sin embargo, los coeficientes globales de transferencia de masa se van a definir no en base a las áreas, sino en base a la fase que se desea trabajar. Y vamos a tener entonces también un coeficiente global K'I, que es el que se visualiza ahí en la ecuación 59, partido por un phi NI asterisco, I sub A asterisco menos I sub AB. Y ese va a ser un coeficiente basado en la fase gaseosa. Y vamos a tener un coeficiente global grande, K'X, que aparece ahí, partido por un phi NX por XAB menos XA asterisco, coeficiente basado en la fase líquida. Pero fíjense lo siguiente. En este caso, las concentraciones que aparecen ahí, aparece un IA asterisco y aparece un XA asterisco. Y esas concentraciones son distintas de las concentraciones de interfase. Son unas concentraciones ficticias. Son concentraciones ficticias. ¿Por qué? Porque las concentraciones de interfase nosotros no las conocemos, ¿ya? Y son esas las que nosotros tenemos que utilizar. Y estas concentraciones ficticias, I sub A asterisco y XA asterisco, están en equilibrio con los senos de la otra fase en particular. Fíjense lo siguiente, ¿a qué es lo que se refiere eso? XA e I sub A son concentraciones ficticias que se encuentran en equilibrio con las concentraciones en el seno de la fase gaseosa y líquida respectivamente. ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo coloco, que esa ecuación que tenemos ahí, I sub A en función de X a B, es la ecuación de equilibrio. Y me va a decir que el X a B va a estar en equilibrio con el I sub A asterisco. Y abajo, el I a B va a estar en equilibrio con el X sub A asterisco. ¿Qué es lo que significa eso? Como yo conozco el IAB y el XAB, y siempre los voy a conocer porque son las concentraciones en el seno de la fase líquida y gaseosa respectivamente, ¿ya? Esos valores yo los voy a conocer y por lo tanto si yo conozco la relación de equilibrio, yo voy a poder determinar en buenas cuentas, ¿no es cierto?, el I sub A asterisco y el XA asterisco, ¿ya? En buenas cuentas, si ustedes se fijan, yo voy a poder conocer el I sub A asterisco y el X sub A asterisco a partir de los valores de I sub AB y XAB. Y por lo tanto, esto nos ayuda bastante a poder determinar los valores que hay en la interfase. ¿Por qué? Porque el phi NI también va a estar basado entre valores que van a estar entre I sub A asterisco e I sub AB, y el phi NX se va a calcular también entre valores que están entre XAB y XA asterisco en particular. Eso significa que si yo puedo determinar el coeficiente global, yo puedo calcular en buenas cuentas, ¿no es cierto?, fácilmente el NA. Y si determino el NA y hago un balance, ¿no es cierto?, con la fase gaseosa o la fase líquida, puedo determinar las concentraciones de interfase también fácilmente. En buenas cuentas, estas coeficientes globales se definieron de esta forma para que sea fácilmente determinable las concentraciones de interfase posterior. Entonces, X sub A asterisco e Y sub A asterisco son concentraciones ficticias que se encuentran en equilibrio con las concentraciones en el seno de la fase gaseosa y líquida. Y como les decía, ¿no es cierto?, Y sub A asterisco igual función de X a B es, en buena cuenta, la ecuación termodinámica en la cual yo he reemplazado
el X a B y con eso determino el IA asterisco. Y en la parte donde abajo, donde reemplazo el IA B, determino el XA asterisco. Y al determinar el IA asterisco y el XA asterisco, me voy a esta ecuación. También con esos valores puedo determinar phi NI asterisco, phi NX asterisco, ¿ya? Y me queda una relación entre NA y K'X. Si yo tengo los coeficientes locales individuales, voy a poder determinar el K'I o el K'X, y por lo tanto voy a poder determinar el NA. Y con el NA establecido, yo puedo conocer la concentración XAI e ISOAI, que eran las concentraciones de interfase en particular. Entonces, como decíamos, ¿no es cierto?, el phi NX asterisco y el phi NI asterisco se evalúan, el phi NX se evalúa entre XAB y XA asterisco. Si nosotros entonces consideramos que phi NX asterisco va a ser phi prima menos XA asterisco ML, partido por phi prima, esto va a ser entonces, ¿no es cierto?, un phi prima menos XA asterisco, menos phi prima menos XAB, donde phi prima, acuérdense que va a representar la relación que va a haber entre el flujo y el movimiento global de la mezcla, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación más general que yo puedo obtener para el rho NX asterisco va a ser esa expresión que tenemos fundamentalmente acá, en esta parte en sí. Similarmente, para phi NI asterisco, se puede determinar entonces, ¿no es cierto?, el valor entre IAB e I sub A asterisco, básicamente, ¿ya?, en forma bastante parecida. Va a ser un phi segunda menos IA asterisco, o un phi menos IA asterisco, ¿ya?, que va a ser un phi menos IAB menos phi menos I sub A asterisco, donde I sub A asterisco, ¿no es cierto?, va a ser las concentraciones que van a estar en equilibrio, las concentraciones ficticias que van a estar en equilibrio con el seno, con la concentración que está en el seno de la otra fase gaseosa. Fíjense entonces que para entender mejor este concepto de concentraciones ficticias, le hicimos un gráfico donde estas concentraciones aparecen en particular. Ahí tenemos una figura donde aparece en el eje de las Y, aparece el I sub A, aparece en el eje de las X el X sub A, que va a ser, ¿no es cierto?, la fracción molar en la fase líquida del componente A, la fracción molar en la fase gaseosa del componente A en particular. Y si ustedes se fijan, tenemos, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, tenemos, si ustedes se fijan ahí, una línea que va a ser, ¿no es cierto?, la línea que parte en I sub A 0 e I sub A I, que va a ser, disculpen, I sub A I, que aparece ahí, que va a ser igual a la función de XI, que va a corresponder a la línea de la curva de equilibrio. Esa es la curva de equilibrio, donde aparecen los puntos E segunda, E y E'. Esa corresponde a la curva de equilibrio, ¿ya? Se colocó una curva de equilibrio cualquiera en particular. El punto P, que aparece ahí, corresponde al par de coordenados IAB y XAB. Ahí tenemos el punto P. Y la línea, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, que va desde P a E, corresponde a la ecuación de enlace. A la ecuación de enlace que ya la habíamos determinado anteriormente y que corresponde a la pendiente de esa ecuación de enlace, y esa pendiente viene dado por K'X, K'I, phi NX, phi NI, donde K'X y K'I son los coeficientes individuales. Y el phi NX y el phi NI están en función, acuérdense, ¿no es cierto?, de las concentraciones de interfase en particular. Si la ecuación, si esa línea
si la línea PE que aparece, ¿no es cierto?, ahí en la figura, está, por ejemplo, en posición vertical, como ocurriría, ¿no es cierto?, entre el punto E segunda y P, quiere decir, ¿no es cierto?, que la mayor resistencia se encuentra en la fase gaseosa. Si esa línea se coloca en posición, está en posición horizontal, es decir, como si llegara, ¿no es cierto?, desde el punto P hasta el punto E', quiere decir que la mayor resistencia se encuentra en la fase líquida en particular. Y ustedes pueden observar que acá abajo va. Acá abajo, en buenas cuentas, ¿no es cierto? Voy a ver, disculpen un poquitito. En esta parte de acá, en esta parte de ahí, ustedes pueden observar que el IAB, el IA o el XAB, si nos vamos por acá, llegamos, ¿no es cierto?, hasta la línea de equilibrio y, y el I que corresponde al IA arterisco. Es decir, que el IA arterisco está en equilibrio con el XAB. Y lo mismo, si nos vamos al IAB, que corresponde a este valor que tenemos ahí, si nos vamos, ¿no es cierto?, hasta la línea de equilibrio, que va a ser esa que está ahí, vamos a tener abajo, ¿no es cierto?, el X, aquí abajo, el XA arterisco en sí. Entonces, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, esa es una representación de lo que está pasando en la interfase, ¿ya?, en la cual están todos los tipos de concentraciones en sí. Y si ustedes observan, cuando la línea PE choca en el punto E con la curva de equilibrio, tenemos que I sub AI va a ser igual a XI, y esas son las concentraciones de interfase. Esas son las que habitualmente uno tiene que determinar para poder calcular el NA, que es lo que nos interesa fundamentalmente, ¿no es cierto?, poder establecer en sí. Vamos a borrar acá. Entonces, lo que queremos determinar a continuación es básicamente la relación que hay entre los coeficientes globales y los coeficientes individuales. Y fíjense lo siguiente. Sabemos que IAB menos IA arterisco va a ser la suma de IAB menos IA arterisco, de menos IAI, que va a ser la concentración de interfase, más IAI menos I sub A. Y eso lo pueden observar porque esa es una relación matemática que uno hizo, porque si se va el IAI, me queda IAB menos IA arterisco. ¿Ya? Pero el IAB menos I sub AI, el IAB menos I sub AI, va a corresponder en buena cuenta, ¿no es cierto?, a la relación que yo tengo con el coeficiente local de transferencia de masa. Fíjense, IAB menos IAI, vamos a volver un poquitito atrás. Tengo abajo, como ustedes pueden observar, que IAI menos IAB es igual a NA K'I phi NI, y eso lo sacamos de acá. Fíjense. Cuando hicimos el balance, IAI menos IAB va a ser, lo sacamos de la ecuación 55, que va a ser NA K'I phi NI. Eso lo despejamos, ¿ya? El NA queda arriba, el K'I, ¿no es cierto?, partido por el phi NI, quedan abajo. Entonces, aquí me queda, ¿no es cierto?, como
NA, K'I, Phi NI, ¿cierto? Iso AI menos Iso AB. En buena cuenta, ¿no es cierto? Y el IA menos IAB, IA asterisco menos IAB, que aparece ahí, lo sacamos de la ecuación, ¿no es cierto? Lo sacamos de la ecuación, esta que tenemos acá. IA asterisco menos IAB va a ser NA, K' global I partido por phi NI. De ahí sacamos, ¿no es cierto? Despejamos el IA asterisco menos IAB y nos da la relación que tenemos a continuación. Esa que tenemos ahí. Y esos valores los reemplazamos en la ecuación 61. Pero además sabemos que Iso AI menos Iso A asterisco, fíjense lo siguiente, va a ser igual a M segunda por X AI menos X AB. Iso AI menos Iso A asterisco, Iso AI menos Iso A asterisco, acuérdense que Iso AI lo tenemos ahí. Vamos a Iso AI menos Iso A asterisco, vamos a fíjense lo siguiente. Aquí tenemos Iso AI. Ahí tenemos Iso AI. Y aquí tenemos Iso A asterisco. ¿Ya? Y por lo tanto, Iso AI menos Iso A asterisco, ¿qué es lo que va a ser igual? Va a ser igual, ¿no es cierto?, a esta línea que tenemos acá. La línea, ¿no es cierto?, E es segunda. Ahí vamos a tener esa línea. Y eso va a ser la pendiente de eso, que va a ser M segunda, que aparece ahí. Va a ser igual, la pendiente es igual a un delta I partido por un delta X, donde el delta I va a ser Iso AI menos Iso A asterisco, y el delta X va a ser X AI menos X AB, que son los valores que tenemos ahí. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, M segunda por X AI menos X AB, que eso aparece en la ecuación 61, ¿ya? Y eso, el X AI menos X AB, lo reemplazamos en buena cuenta, ¿no es cierto?, también por una ecuación basada en la fase líquida, en particular, del Na. XAB menos XI lo reemplazamos por Na, K'I, Phi NX. Si reemplazamos las tres expresiones en la ecuación 61, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda menos Na, K'I global, Phi NI asterisco, igual menos Na, K'I local, Phi, partido por Phi NI, menos M segunda, Na, K'I Phi NX. En buenas cuentas, ahí si multiplicamos por menos 1, nos queda todo positivo, el Na se nos va, y en buenas cuentas la ecuación que nos relaciona el coeficiente global de transferencia de masa basado en la fase gaseosa con los coeficientes individuales corresponde, ¿no es cierto?, a esta expresión que vamos a ver a continuación, que es la ecuación 62. Donde M segunda, si ustedes observan, corresponde a la linealización de la curva que hay entre E segunda y E. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la pendiente M segunda corresponde a la linealización de la ecuación de equilibrio que nosotros hicimos en particular. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?,
ahí tenemos básicamente la ecuación que nos relaciona el coeficiente global de transferencia de masa basado en la fase gaseosa con los coeficientes individuales de transferencia de masa de fase gaseosa y fase líquida. Entonces, para poder determinar esa expresión, nosotros tenemos que determinar los phi n, asterisco, phi ni, phi nx. Si nosotros conocemos los coeficientes individuales y conocemos la relación que hay para el valor de m segunda, podemos determinar el coeficiente global de transferencia de masa basado en la fase gaseosa en particular. ¿Consultas? ¿Alguna consulta, chicos? Victoria, María José, ¿alguna consulta? ¿Ya? ¿Y Victoria? Espérenme un chiquitito, porque se me echó a perder aquí el mouse, a ver si me consigo una pila. Un minuto. Ya, chicos, ahora sí, ahora está. Tengo una pila buena para el mouse. No veo. Ya. Sigamos entonces en particular. Sigamos con lo nuestro. Entonces, fíjense en lo siguiente. En la ecuación 62, la m segunda corresponde básicamente, ¿no es cierto?, a la relación que nosotros tenemos. Vamos a... M segunda corresponde a este valor. M segunda corresponde a esta pendiente que tenemos aquí, ¿ya? Que está linealizada, básicamente, ¿ya? Pero que además, tanto M'
como m segunda, que es lo que tengo acá, m' como m segunda, van a corresponder básicamente en términos físicos a la relación de solubilidad que hay entre la fase líquida y la fase gaseosa. Evidentemente que si una fase es más soluble un componente que otro, probablemente, ¿no es cierto?, ese componente va a difundir mucho más rápidamente en esa fase en particular. ¿Mm? Por lo tanto, estas M' y M segunda me está representando, ¿no es cierto?, la difusión o la solubilidad que va a tener un componente en esa fase en particular. ¿Ya? Aquí voy a borrar acá. Si nosotros queremos deducir una relación entre los coeficientes globales, pero ahora en la fase líquida, hacemos un procedimiento similar en que tenemos aquí la relación entre XA menos XAB, en que ustedes se fijan, XA menos XAB, vamos a ir a la XA asterisco menos XAB, que es la que tenemos acá. Aquí es lo que va a ser la suma. Va a ser la suma entre XAB menos XAI más XAI menos XA. O sea, va a ser la suma de este trazo y de este trazo que tenemos acá. Entonces vamos a tener XA menos XAB, va a ser XA menos XAI más XAI menos XAB en sí. Pero XA menos XAB va a ser igual a XA asterisco menos XAI, ¿no es cierto? Y XA asterisco menos XAI, si volvemos, XA asterisco menos XAI, vamos a tener esta relación que tenemos acá. Y si ustedes se fijan, eso que tenemos ahí corresponde al M segunda. El M segunda que va a ser un DX, un DX o un DI a DX, ¿no es cierto? Un DI a DX que va a ser en buenas cuentas la pendiente, que va a ser el DI IAB menos IAI partido por X asterisco menos XY. X asterisco menos XI. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahí tenemos eso. Si ustedes se fijan ahí, vamos a tener IAB XA menos XA asterisco menos XI va a ser IAB menos IAI partido por M segunda. ¿Ya? Más XI menos XAB. Pero XAB menos XA asterisco es el NA partido por el coeficiente global X partido por phi en X asterisco. Reemplazamos acá. Este lo reemplazamos, ¿no es cierto? IAI menos IAB. Lo reemplazamos acá. Y el XAI menos XAB, que va a corresponder, ¿no es cierto?, a este valor que tenemos ahí. Lo reemplazamos en la otra expresión. Nos va a quedar, bueno, ahí todavía no lo hemos reemplazado, XA asterisco menos XAB, IAB menos IAI partido por M', más XAI menos XAB. Este lo reemplazamos por este valor que tenemos acá, ¿cierto?
por este valor que tenemos acá. Ahí. Y ahí reemplazamos eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y llegamos a una ecuación que nos va a relacionar, en buena cuenta, nos va a relacionar en la ecuación 64 el coeficiente global de transferencia de masa basado en fase líquida con los coeficientes individuales. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia, ¿no es cierto?, con el coeficiente global de transferencia de masa basado en fase gaseosa? Se diferencia en que teníamos un M' antes, ¿no es cierto?, que estaba por acá arriba, M'. Ahora vamos a tener un M segunda que va a estar involucrado acá. Las dos ecuaciones son bastante parecidas, pero cada una nos relaciona el coeficiente global basado en fase gaseosa y fase líquida con los coeficientes individuales en particular. Y con esto nosotros podemos determinar, si conocemos el coeficiente global, podemos determinar los coeficientes individuales, o viceversa. Si conocemos los coeficientes individuales, podemos determinar el coeficiente global, y si nosotros conocemos el coeficiente global, podemos determinar el NA, básicamente. ¿Por qué? Porque el NA, si nosotros nos fijamos bien, vamos a volver para hacia atrás, si nosotros nos fijamos bien, el IA siempre lo voy a conocer porque habitualmente voy a tener la relación de equilibrio. Y el IA asterisco, ¿no es cierto?, va a estar relacionado con el XAB. Y el XAB y el IAB siempre los voy a conocer. Por lo tanto, siempre voy a conocer el IA asterisco y el XAB asterisco a través de la relación de equilibrio. ¿Eso qué es lo que significa? Significa, ¿no es cierto?, que si yo determino el coeficiente global a partir de los coeficientes individuales, yo puedo conocer el NA. Y si conozco el NA, puedo determinar a partir de balances individuales puedo determinar las concentraciones de interfase, fundamentalmente. Fíjense otra cosita, que aquí se me había olvidado un poquito, ¿ya? Por ejemplo, si la concentración de la ecuación de equilibrio es I sub AI igual a 5x a AI. Eso significa que si esta relación es correcta, o sea, si aplicamos esta relación, nosotros decimos que I sub asterisco va a estar en función de X a B. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, I a asterisco va a ser igual a 5 por X a B. Y si conozco X a B, porque es la concentración en el seno de fase líquida, voy a conocer I a asterisco inmediatamente. Y además, voy a tener que I sub AB va a ser igual a 5 por XA asterisco. Como yo voy a conocer IAB, voy a conocer también XA asterisco. Y si conozco XA asterisco e Y sub asterisco, que son esas concentraciones ficticias, fundamentalmente, puedo determinar entonces, ¿no es cierto?, a lo mejor otros elementos como el NA, básicamente. Entonces, los coeficientes globales me permiten establecer y calcular la concentración de interfase en forma indirecta que nosotros habíamos determinado, ¿no es cierto?, anteriormente. Entonces aquí tenemos
la ecuación 62 y la ecuación 64, que nos relaciona los coeficientes individuales con los coeficientes globales de transferencia de masa. Pero fíjense entonces que todas las expresiones que hemos deducido nos permiten establecer la resistencia que ofrece cada fase a la transferencia de masa. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿en qué fase nos conviene trabajar? Nos conviene trabajar en aquella fase en que esté la mayor resistencia a la transferencia de masa. ¿Y por qué? Porque en aquella fase en que se presente la mayor resistencia a la transferencia de masa, el proceso va a ser más lento. Y por lo tanto, al ser más lento, nosotros podemos, en buenas cuentas, analizarlo, podemos medirlo fundamentalmente, que es lo que nos interesa particularmente. Y por ende, ¿no es cierto?, nos conviene trabajar básicamente en aquella fase en que está la mayor resistencia a la transferencia de masa, porque es lo que nosotros podemos medir y por lo tanto podemos individualizar, en buenas cuentas, esos valores. Pero fíjense que existe el concepto entonces de resistencia a la transferencia de masa y van a existir en algunas ocasiones en que se nos diga en un ejercicio en que un determinado porcentaje de la resistencia se encuentra radicado en una determinada fase. Imagínense que nos dijeran que un 80% de la resistencia corresponde a la fase gaseosa. Entonces, lo que es interesante es cómo interpretamos dicha aseveración en particular. Si nosotros nos dicen que un 80% de la resistencia corresponde a la fase gaseosa, tenemos que irnos a la ecuación en donde se establece la relación entre el coeficiente de transferencia de masa basado en fase gaseosa con los coeficientes individuales. Y si ustedes se fijan, la resistencia, ¿no es cierto? Ahí tenemos una resistencia, la resistencia global, que va a ser 1 partido por KI, prima I, global, phi NI arterisco, va a ser igual a la resistencia por el lado de la fase gaseosa, K' I phi NI, más M segunda por K' X phi NX, que corresponde, ¿no es cierto?, en buena cuenta, a la parte del líquido. Si nosotros dividimos una resistencia partido por el K grande, el K grande representaría el 100% de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cada uno de sus términos representaría un porcentaje. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la división. Ahí tenemos la relación entre la resistencia en fase líquida, donde está el coeficiente individual, K'X, con respecto, ¿no es cierto?, a la resistencia global, y también la resistencia en la fase gaseosa con respecto a la resistencia global. Y si nos dicen entonces, esas dos resistencias tienen que sumar un 100%. Y si nos dicen que un 80% de resistencia se encuentra en la fase gaseosa, hay que ocupar la expresión que aparece ahí como asterisco. Y si nos dicen que un 80% de la resistencia corresponde a la fase líquida, ojo, fíjense lo siguiente, si el asterisco aparece como el 80% corresponde a la fase gaseosa, quiere decir, ¿no es cierto?, que el 20% es la ecuación de abajo. ¿Ya? Y por lo tanto, si nos dicen que el 80% se encuentra en fase líquida, tenemos que ocupar la otra relación que tenemos, que nos relaciona el Kx' global con los coeficientes individuales. Es decir, ahí tenemos la otra expresión en la cual, ¿no es cierto?, si se dice que un 80% de resistencia se encuentra en la fase líquida, hay que ocupar la expresión 2 asterisco que aparece ahí,
donde el 20% restante, ¿no es cierto?, está en la parte de arriba. Las dos resistencias tienen que sumar un 100%. ¿Ya? Entonces, tenemos la relación entre los coeficientes globales, tenemos la relación entre los coeficientes globales y los coeficientes individuales, tenemos el concepto de resistencia a la transferencia de masa, y por lo tanto tenemos que ocupar estos valores para ver qué pasa. Pero tenemos que calcular también estos coeficientes de transferencia de masa. En calor, nosotros los coeficientes convectivos los determinamos en función de qué cosa. Lo determinamos en función básicamente de una correlación. Sin embargo, acá existen varias formas de determinar los coeficientes de transferencia de masa. Existen métodos de medición en los cuales se mide un determinado sistema, se realiza una medición experimental con un determinado sistema, posteriormente se realiza un análisis dimensional y finalmente se correlacionan los datos, como se hizo, ¿no es cierto?, con respecto a los coeficientes convectivos de transferencia de calor. También tenemos métodos de estimación indirectos, que son analogías de fenómenos de transporte. ¿Qué es lo que significa? Que analogía de fenómeno de transporte, el F, que corresponde, ¿no es cierto?, al factor de fricción, va a ser igual al JH, que lo tenemos involucrado en la transferencia de calor, y un JD, que lo tenemos involucrado en la transferencia de masa. Hay expresiones que relacionan el F con los coeficientes convectivos. Por lo tanto, si yo determino, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, determino un valor de coeficiente convectivo de transferencia de calor en un sistema similar, pero en transferencia de masa, yo lo puedo igualar, este valor de F que tenemos acá, con el JD de transferencia de masa. Y podemos sacar de acá, ¿no es cierto?, a partir de un H que teníamos, que lo relaciona con un JH, por ejemplo, o a partir, ¿no es cierto?, de otro valor, de un factor de fricción, yo puedo determinar un coeficiente global o un coeficiente local de transferencia de masa. Sin embargo, eso funciona solamente para geometría plana. Por lo tanto, digamos, esta analogía de fenómeno de transporte la podemos utilizar para geometría plana, fundamentalmente. ¿Cuál es lo más típico? En que se determine el sistema que nosotros queremos analizar, se hagan mediciones experimentales, posteriormente esos valores se correlacionan, se hace un análisis dimensional y se obtiene una correlación como las que nosotros conocemos en particular. Fíjense que en transferencia de masa hay súper pocas correlaciones que nos permiten determinar los coeficientes de transferencia de masa, porque la transferencia de masa es más compleja. Y tenemos una correlación para el flujo al interior de tubos circulares. El flujo imagínense, ahí tenemos un tubo en el que va circulando hacia arriba un gas. Por la pared de ese tubo va cayendo un líquido y se presenta transferencia de masa en esta dirección, en dirección del gas al líquido o del líquido al gas. Esa es la dirección de transferencia de masa. Ellos van circulando así y así, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, pero la transferencia de masa se presenta en forma, ¿no es cierto?, perpendicular, en buena cuenta, en dirección transversal, básicamente. Y por lo tanto, cuando nosotros determinamos un coeficiente de transferencia de masa,
nosotros determinamos un coeficiente de transferencia de masa puntual, ¿ya? Acá tenemos un Sherwood average, un Sherwood promedio, que acuérdense que dijimos que el Sherwood era el coeficiente de transferencia de masa, ¿cierto? Por una dimensión característica, por una difusividad de AB, y por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí tenemos el coeficiente de transferencia de masa, que va a ser 0.023 por Reynolds elevado a la 0.83, por Schmidt elevado a un tercio, donde el número de Schmidt, acuérdense que el número de Schmidt era mu partido por rho y por la difusividad de AB, que nos da cuenta de las propiedades físicas que tiene nuestro sistema en particular. Y el rango de aplicación de esa expresión va entre 4.000 a 60.000 para el número de Reynolds, que da las propiedades dinámicas del sistema, y para el número de Schmidt entre 0.6 y 3.000, básicamente. Esto es para el caso de una columna de pared húmeda, que va a ser la correlación que más utilicemos en esta parte de la materia, que es la más conocida y la más aplicada en sí. Pero fíjense que también tenemos acá otro caso, que son el caso de flujo sobre una esfera. Imagínense una esfera que tiene dos componentes, A, B, y va siendo transportada esa esfera por un gas A, B, que podría ser aire, en buenas cuentas. Y eso, ¿no es cierto?, va siendo transportada por aire, que trae una velocidad v infinito. La aplicación, ¿cuál puede ser? En los molinos. La aplicación puede ser en un molino, en la cual, en el molino, en la parte de arriba del molino, el trigo se tiene que humedecer. El trigo se tiene que humedecer, básicamente, ¿no es cierto? Y el trigo viene de un silo, que está aquí abajo, y se bombea mediante transporte neumático hacia arriba. Se humedece y después el trigo va cayendo y va cayendo por las diferentes secciones del molino, que son básicamente todas de molienda en particular. Entonces la idea es que cuando uno vaya subiendo esto, haya transferencia de masa entre el aire, y por lo tanto, en vez de humedecerse ahí y estar un tiempo ahí, simplemente con la subida y la transferencia de masa se vaya humedeciendo a medida que va subiendo. Y por lo tanto nos eliminamos esta sección de humectación que tenemos aquí arriba. Y esa aplicación se puede utilizar en buena cuenta, ¿no es cierto? Un Sherwood average, que va a ser Sherwood 0 más 0.347 por un Reynolds segunda, por Schmidt a la 0.5, elevado a 0.62. Si ustedes se fijan, abajo aparece la relación Grachov por Schmidt menor a 10 elevado a 8. Se ocupa entonces para calcular Sherwood 0 otra expresión. Para mayor que 10 elevado a 8 se ocupa otra expresión para el Sherwood 0. El rango de aplicación son el Schmidt entre 0.6 y 3.200. El número de Reynolds tiene un valor distinto, el diámetro de partícula, la velocidad v infinito, la densidad y la viscosidad, ¿no es cierto?, en sí, que tendría que ser básicamente del fluido que está llevando, ¿no es cierto?, al producto, a este trigo que está subiendo. Y el diámetro de partícula son el diámetro de los granos de trigo que nosotros vamos a tener en particular. Consulta, chicos.
Por si acaso, nosotros entonces ya estamos casi listos con la materia. El próximo jueves, vamos a empezar a hacer ejercicios de difusión molecular. Posteriormente vamos a seguir con transferencia de masa en la interfase, ¿ya? Porque la materia ya estamos casi listos. Échenle un vistazo, por favor, porque esta materia no es fácil de entender en muchos casos. ¿Mm? Entonces, el próximo jueves a las 9:40 nos vemos y como les digo, vamos a partir con ejercicios de difusión molecular este próximo jueves. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. ¿No? Ya. Entonces nos juntamos el próximo jueves y ahí partimos con los ejercicios, ¿ok? Chao, profe. ¿Sí? Ariel, cuéntame. No le dije chao, profe. Ah, ya, chao, que estén súper bien. ¿Ah?